está mal hecho, ¿no? Al final es la respuesta. Pero los que no, realmente hallaron el rendimiento. Esto, esto hallaron, ¿ya? Pero en este caso no pide rendimiento, no pide. Pide un valor similar, obviamente, pero no el rendimiento en sí. Em, es como que pues una cantidad de soluto lo vamos a extraer, ¿verdad? Entonces, lo que nos pide este problema es calcular en fracción másica. En este caso no hay diferencia entre hacerlo una fracción molar o másica, porque nuestro soluto es el mismo, pues entonces siempre vamos a trabajar con el mismo peso molecular. Entonces, no hay problema si trabajamos como una fracción másica o molar, porque es un mismo compuesto, ¿sí? Entonces, bueno, una vez realizado todos estos cálculos que el anterior ya les había explicado, hallamos el rendimiento, sí, hasta aquí han hecho casi todos, ¿ya? Hasta esta parte han hecho todos, han hallado el rendimiento. ¿Qué te decía que el rendimiento es del 98,125%? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que pues digamos, si tuviésemos 100 gramos en nuestro éter, con el agua hemos logrado extraer 98,125 gramos. Ese es el rendimiento. Ahora, lo que nos está preguntando es qué fracción se ha pasado a la fase acuosa. Entonces, lo único que tenemos que hacer es realizar una relación, ¿sí? En la que pues nosotros obteníamos este valor, ¿sí? Nosotros, obvien un poquito esta ecuación del rendimiento, ¿ya? Esta ecuación del rendimiento. No la tomen en cuenta un ratito. Tomaremos en cuenta directamente esta parte de aquí, ¿sí? Esta parte de aquí. Bueno, un cachito, perdón, quiero borrar. Más que nada tomamos en cuenta esta parte, ¿sí? Esta parte, ¿ya? ¿Qué significa esta parte? Esta relación es la fracción que nos está pidiendo el problema, ¿ya? ¿Por qué? Porque arriba nosotros lo que tenemos es en sí el ácido acético extraído en fase acuosa, ¿vale? Y obviamente les había explicado que como nosotros tenemos el ácido oxálico, perdón, en, en solución, bueno, en agua, se va a disociar, ¿no? Entonces, por eso que tiene a las otras dos especies. Pero lo que es en sí es esto lo extraído. Lo de arriba es lo extraído. Y lo que tenemos abajo es el total, ¿verdad? Entonces, obviamente, de cierta forma, indirectamente, lo que te está pidiendo es el rendimiento, pero en tanto por uno, ¿sí? Eso es, o sea, yo supongo, conociéndole al Inge, que si hubiesen colocado directamente el rendimiento, les hubiera hecho valer no el total. Yo creo que sí el porcentaje mayoritario de la nota, pero no el 100%, porque están presentando en porcentaje la respuesta y lo que les pedía es fracción. Sí, eso. La respuesta era en tanto por uno nada más. Y lo que yo había hecho es pues colocarlo como en gases ideales, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de fracciones molares. X decíamos, ¿no? X. Entonces, la X de ácido oxálico que se fue a la fase acuosa es esa. Y siempre es en tanto por uno, ¿no? Eso era lo único que les quería mencionar respecto a este ejercicio. Entonces, con este ya habríamos acabado totalmente y bien explicado lo de la anterior semana, que era un caso especial. Hay otro tipo de problemas en los que te pide pHs, ¿ya? Entonces, eso vamos a hacer ahorita. Este también es de un examen pasado y pues vamos a leerlo, ¿sí? Dice así, escriba todas las reacciones que se producen. La constante de disociación del ácido fórmico en agua tiene un valor de pKb igual a 3,8 y su coeficiente de partición de distribución entre la acetona y el agua es de Kp igual a 6. Se tiene una solución conteniendo 8 gramos de ácido fórmico en 600 ml de agua, cuyo potencial de hidrogeniones es de 2,5. Mediante la adición de una base, el... Ah, bueno, aquí como que he leído mal, ¿no? Sin comas está. Pero dice que se tiene 8 gramos de ácido fórmico en 600 ml de agua, cuyo potencial de hidrogeniones es de 2,5 mediante la adición de una base. Es decir, probablemente este pH ha debido ser más bajo, no sé, unos 5 o 2, pero como hemos adicionado base, lo hemos jalado un poco más hacia el lado neutro.
Normalmente cuando se adiciona una base es para amortiguar y que el pH no cambie, ¿ya? Seguiremos. El ácido fórmico se extrae de la solución acuosa en dos porciones de solvente orgánico de 250 ml. ¿Qué pH tiene la capa acuosa después de la segunda extracción? Mm, Hoy día, bueno, mi objetivo más que nada es con la auxiliatura y con los que asisten, que les había dicho en un comienzo que la asistencia iba a valer, pero al final me he olvidado y pues ya no cuenta, ¿no? Solamente es participación y sus prácticas para los que asisten y bueno, los que no también, ¿no? 100% prácticas, pero igual aquí pueden liberarse un poquito, ya que seguramente en esa semana van a estar recontra ajetreados y súper llenos de cosas que hacer. Así que les voy a tratar de seguir liberando más todavía de su nota de auxiliatura, ¿no? Entonces, yo esto ya les había hablado, pero quisiera que alguien me responda siempre levantando la mano, ¿ya? Por el Zoom se puede, ¿no? Entonces, el que levante la mano primero, pues eh, le voy a dejar responder y si me responde, pues una práctica y si no, no. Aquí hay una parte que quiero que me digan, porque esto ya les había explicado. Dice, el ácido fórmico se extrae de la solución acuosa en dos porciones de solvente orgánico de 250 ml. Pregunta, esos 250 ml, o sea, dice que vamos a utilizar dos extracciones, ¿vale? Y vamos a utilizar 250 ml de solvente orgánico. ¿Qué van a hacer? Si yo tengo que hacer dos extracciones, ¿van a dividir ese volumen entre dos? ¿O para cada extracción van a utilizar a 250 ml? ¿Quién me puede responder? Bueno, levantando la mano, ¿no? A ver, Diana. Si lo tenemos que dividir entre dos. No, 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 no. Justamente es lo contrario. Ya, a ver, Anida, ya, a ver. O bueno, no sé si ha levantado por error, pero Anida, ¿estás ahí? ¿Quieres contestar? Sí, no había prendido el micrófono. Bueno. Eh, para cada extracción se utiliza los 250 ml. ¿No ve? Sí, 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 eso está bien, Anida. Un cachito, voy a tomar screenshot ya. Levanta tu mano una vez más, voy a tomar screenshot para anotarme luego tu nombre. Eso, listo. Ya, puedes bajar más. Exacto, sí, chicos. Entonces, recuérdense eso. Normalmente, a menos que te diga lo contrario, en este tipo de ejercicios de extracción, el volumen que te da orgánico en este caso, porque este sí es un caso normal, entre comillas, en el que tu extractor es el solvente orgánico. En este caso, chicos, tienen que esos 250 ml se utilizar para cada extracción. O sea, para tu primera extracción 250 y para tu segunda extracción otros 250. No es como que vas a dividir, digamos, entre 12 y 125 para la primera y 125 para la segunda, haciendo un total de 250. No. Para una extracción va a ser 250 y para la siguiente 250 y cuántas sea, digamos, ¿no? 3, 4. En cada extracción vas a utilizar 250. ¿Sí? Eso les había dicho ya, pero no está mal que les vuelva a hacer recuerdo. Ahora, nos está pidiendo un pH. Ya, este es el otro tipo de ejercicios en los que, pues, hay variación porque normalmente te piden, como les he dicho, rendimiento. En este caso habíamos visto anterior que te pide fracción de extracción, pero en este caso te pide pH después de la segunda extracción. Entonces, en esta caso va a ser un poquito más participativa, así que vamos viendo, ¿ya? Primero nos dice, escriba todas las reacciones que van a suceder. Entonces, nosotros ya prácticamente estamos terminando la materia. Cuando ustedes les pidan que realicen reacciones, utilicen su imaginación. Obviamente teniendo en cuenta que las reacciones más obvias, ¿no? Si nos están hablando del ácido fórmico y nos están dando su pKb que es positiva, 3,8, es un ácido débil, ¿no ve? Entonces va a haber una reacción de disociación, que es justamente la que he escrito aquí. Esta reacción de disociación va a existir, ¿sí? Entonces, esa ya es una reacción.
Ahora, en este caso en específico, para lucirse, porque yo creo que es más que suficiente esto nomás. Pero si se quieren lucir, digamos, ahí dice, miren, em, en el pH, ¿dónde está? Bueno, dice, si tiene una solución conteniendo 8 gramos de ácido fórmico en 600 ml de agua, cuyo pH es de 2,5 mediante la adición de una base. Entonces, no sabemos qué base será, porque pues estaremos añadiendo un hidróxido o quién sabe un ácido débil, lo dudo mucho. Ya les había explicado que normalmente cuando se juega con pHs siempre es con un ácido débil y una base fuerte o un ácido fuerte y una base débil, así viceversa, ¿no? Entonces seguramente esa base debe ser una base fuerte para amortiguar un poco el pH de esta solución. Entonces, en ese sentido creo que es necesario que ustedes puedan realizar también una reacción de la base. ¿Cómo? Normalmente el INGE es mucho de, por ejemplo, si les dice una base cualquiera, pues se inventan un elemento B, digamos, con un oxidrilo. Pero en este caso, digamos, yo lo que he hecho, bueno, aquí tenemos la ecuación de disociación, ¿no? Aquí, miren, como estamos adicionando una base, vamos a decir que esa base va a ser el hidróxido de potasio, ¿ya? Puede ser una base cualquiera, como os digo, al INGE le gusta hacer, por ejemplo, una base BOH o qué sé yo, X o H, donde X es un catión, digamos, ¿no? Un ion positivo. Pero lo vamos a hacer de forma más real, ¿no? Entonces, digamos que nuestra base ha sido el hidróxido de potasio. Entonces, el hidróxido de potasio tiene una disociación completa. ¿Ven? Entonces, esa disociación completa ya es otra reacción, si se fijan, ¿verdad? Pero ahora la parte interesante. Nosotros, si nos fijamos, de nuestra primera reacción, vamos a tener esta parte, lo que está encerrado en verde, que es la disociación más o menos de lo que tenemos, ¿no? Del ácido fórmico en formiato se llama, y en un protón. Pero también lo que vamos a tener es la disociación completa del hidróxido de potasio. Entonces, si ustedes, digamos, realizan esta reacción, porque estos iones van a estar libres en el agua, obviamente ¿cómo se dice? Por cargas van a tener a cierta atracción. Entonces, entre el potasio y el formiato van a formar una sal, que es esta, ¿verdad? Y eso también, a modo de dato curioso, nosotros en Quali, en Quanti también, asumimos que las sales son neutras, o sea, que no representan una variación de pH, pero luego van a darse de cuenta que sí, en la vida real sí, las sales sí representan un cambio de pH, pero digamos que aquí son neutras. ¿Y qué más tenemos? Tenemos que los protones libres van a estar por cargas reaccionando con los oxidrilos, ¿verdad? ¿Y qué me va a dar eso? Obviamente me va a dar agua. Si se fijan bien, los productos de esta reacción son una sal y el agua. Entonces, esos son compuestos neutros. Es por eso que seguramente cuando nos ha dado un pH, ¿no? Este problema, eh, ese pH ha sido quizás más bajo, ¿no? De 2,5, porque nos dice que es 2,5, seguramente ha sido quizás 2,1, 2, y mediante la adición del OH, la escala, ¿no ve? Mientras más se acerque al 7 desde el 1, quiere decir que es un pH ácido. Entonces, mientras más ácido va a ser, mientras más cerca esté al 1. Y como en este caso nos da 2,5, por eso les digo que por ahí el pH ha sido más bajito, ¿no? Y se está tratando de ir hacia el lado neutro. Eso es solo una interpretación, realmente no es necesario que entiendan al 100% esto, pero igual esta es otra reacción que podríamos realizar, ¿ya? Entonces, nada, pues vamos a realizar el balance ya básico como siempre lo hemos hecho. ¿En base a qué? En base a nuestro soluto. ¿Cuál es nuestro soluto? El ácido fórmico, ¿verdad? Les había dicho que este balance es importante, ya que tenemos que darnos de cuenta en estos compuestos que tienen disociación, ¿no? En la anterior hemos hecho la oxina y la ditisona, y el ácido oxálico, en este caso el ácido fórmico. Lo que nosotros vamos a tener es tenemos que identificar de la disociación del ácido fórmico cuál es el más estable, ¿no ve? ¿Cuál es el más estable? El que no tiene carga, ¿no ve? Este habíamos dicho. El otro sí tiene, que vendría a ser este. Entonces este no vamos a utilizar. Ese vamos a hacer. Ese va a ser
compuesto a extraer, ¿ya? Entonces, em, lo que nosotros vamos a tener a un inicio, ya que el ácido fórmico está en el agua, ¿no ve? Eso dice el problema, está en el agua. Nosotros vamos a tener una cantidad de ácido fórmico total en el agua. Vamos a realizar la primera extracción y lo que vamos a hacer es pues dividir en dos fases, ¿no? Una se va a ir, o sea, una cantidad del ácido fórmico se va a mantener en el agua, que va a ser esto, porque pues bueno, está en el agua, ¿no ves? Recuérdense que en el agua va a existir la disociación, es por eso que su otra especie disociada del protón también va a estar, pero lo que hemos extraído ya va a estar en la fase orgánica, ¿no ven? ¿Y en qué estado va a estar? En su estado más estable, que es ese, ¿sí? El ácido fórmico. Entonces, es lo único que tienen que entender de este balance de masa, ¿sí? Una cantidad, lo que está en rojo, se va a quedar en el agua y lo que está en amarillo, pues va a pasar a la fase orgánica. Listo. Entonces, solamente pues queda empezar a analizar los demás que nos queda de ecuaciones. ¿Cuál es la otra ecuación que siempre se utiliza? La constante de reparto, de partición, como quieran llamarle, de nuestro soluto, en este caso del ácido fórmico. Siempre recordando que la fase orgánica va a estar arriba y la fase acuosa va a estar abajo, ¿no ven? En concentraciones. Esta es la fase orgánica, por eso está la O ahí abajito, y esta es la fase acuosa. Entonces, nosotros lo que tenemos que realizar es entender, ¿no? O sea, es que no hay muchas ecuaciones para este tema. Solo hay la constante de reparto, solo hay el rendimiento, el balance másico y ya. El problema normalmente es en identificar qué es lo que tienes que hacer. Entonces, vamos a recurrir a la ecuación de rendimiento. Vamos a ver más o menos qué nos sale y en base a lo que nos salga, vamos a empezar a desmenuzar qué es lo que podemos seguir hallando. ¿Ya? Entonces, yo tengo que el rendimiento va a estar referida a la masa que yo voy a extraer en la fase orgánica respecto a la masa total que yo tenía inicialmente en el agua, ¿sí? Eso es lo que representa. Lo de arriba es la masa del ácido fórmico en la fase orgánica y abajo lo que yo tengo es la masa inicial total del ácido fórmico que yo tenía inicialmente en el agua, ¿ya? Entonces, pues con el anterior balance nos podemos dar de cuenta que yo todo esto que tengo que aquí, ¿no ve? Puedo reemplazarlo aquí. Eso es lo que siempre se hace, ¿sí? Fíjense, la masa total inicial del ácido fórmico lo puedo reemplazar, ¿ya? Eso es lo que siempre se hace, es secuencial, ¿no ve? Entonces, si yo realizo esta operación, voy a obtener esta expresión de aquí abajo, del rendimiento, ¿sí? Arriba tenemos la masa del ácido acético en la fase orgánica y abajo ya vamos a tener lo que es el ácido fórmico, tanto en la fase acuosa como en la fase orgánica, ¿ya? Listo. Entonces, el siguiente paso que nosotros tenemos que hacer es simplificar esta expresión. Esta expresión la vamos a simplificar mediante la transformación de estas masas en función de sus concentraciones y sus volúmenes. Porque recordemos, ¿no? Cualquier volumen, no sé, bueno, perdón, cualquier concentración, ¿qué voy a decir? Cualquier concentración, no sé, en este caso el ácido em, fórmico, va a ser igual a qué? A su masa de este compuesto entre el volumen, ¿verdad? De este compuesto. Entonces, aquí yo tengo masa. Si yo despejo, va a ser igual, la masa va a ser igual al volumen por su concentración. Entonces, dependiendo en qué fase te encuentres, lo único que va a variar es el volumen, ¿no ve? Entonces, la masa que yo tengo arriba, bueno, ¿esto con qué objetivo lo hago? Pues de simplificar un poco esta expresión. Les había dicho también que es importante que hay un compuesto que normalmente va a estar con relación a todas estas especies de masa, ¿sí? Siempre les había dicho, ¿no? En este caso va a ser el compuesto más estable en la fase acuosa. Siempre busquen ese. ¿Sí? En este caso, ¿cuál es mi compuesto estable en la fase acuosa? Es este, ¿no ve? Entonces, esta expresión vamos a tratar de buscar. Es matemática nada más. Igual ya les había dicho que pueden hacer ustedes cualquier camino, pero yo les aconsejo que siempre lo pongan en función de este.
¿Por qué? Vamos a ver. Lo primero que vamos a observar es que, por ejemplo, esa expresión que les he dicho está aquí. A ver, ¿dónde está? Aquí está. ¿Ven? Entonces, si yo reemplazo su ecuación, ¿qué va a ser? Va a ser igual a concentración del ácido fórmico en fase acuosa por su volumen acuoso, ¿no ve? Porque está en el agua. Entonces, esta expresión ya la voy a tener facilito, ¿no ve? Ahora, esta misma concentración voy a buscar de las otras especies, en lo que voy a resolver de aquí. De la fase orgánica tengo que encontrar, aquí están las fases orgánicas. Lo mismo en función de esa concentración del ácido fórmico en fase acuosa. Y lo mismo aquí, ¿sí? Con este formiato, tengo que encontrar la expresión en la que contenga la concentración. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo que está encerrado en amarillo me voy a ayudar de la constante de reparto, ¿ya? Y lo que está en azul me voy a ayudar con la constante ácida de disociación. Nada más que eso. Ya entonces vamos primero con la amarilla. Bueno, aquí lo he colocado en función de sus concentraciones de las masas, ¿no? Porque como les había dicho, aquí lo que tengo es masa y lo he vuelto en concentración por volumen para cada caso, ya esté en fase orgánica o en acuosa, ¿ya? Entonces, lo único que vamos a hacer, uy, aquí he copiado doble la ecuación, es recurrir a la constante de reparto, ¿sí? Fíjense, la constante de reparto tiene esa expresión que estoy buscando, ¿ven? La concentración del ácido fórmico en fase acuosa, lo tiene. Entonces, solo es despejar, ¿no ven? De esta ecuación de reparto, Kp, yo voy a despejar la concentración del ácido fórmico en la fase orgánica y pues reemplazo en la ecuación que yo tengo arriba. Bueno, aquí lo he despejado. Ya ven, ahí yo tengo ya concentración del ácido fórmico en función de la concentración del ácido fórmico, pero ya en fase acuosa. Y voy a obtener esta expresión del rendimiento. ¿Ya? Esta ecuación de rendimiento, si se fijan bien, lo único que me faltaría transformar en función de este ácido fórmico en fase acuosa sería este compuesto, ¿no? Este. Este de aquí abajito. Este. Es el único, ¿verdad? Porque los otros ya están. Entonces ya se pueden simplificar. Este nomás que está en rojo falta. ¿Con quién me hago ayudar? Ya les he dicho con la constante de disociación ácido-base. Entonces, con esta constante de disociación ácido-base, recordemos, ¿no ve? Las disociaciones débiles, productos entre reactivos. Esta ecuación solamente la he sacado de la disociación del ácido débil, ácido fórmico, ¿ya? Entonces, despejo, pues, lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero? El formiato, el COH negativo, ¿no? Lo voy a despejar. Entonces, si yo lo despejo, voy a obtener esta expresión. Pero también hay que recordar que nosotros todo esto lo vamos a utilizar en una fase. ¿Cuál fase? La fase acuosa. Entonces, esta ecuación, las concentraciones las vamos a colocar en fase acuosa. ¿Ven? Entonces, también ya la concentración del formiato de la fase acuosa ya la tengo en función del ácido fórmico en fase acuosa. Entonces, si no me están entendiendo del todo, vamos a reemplazar aquí. Y fíjense, todo es valor. Bueno, todo se puede simplificar aquí. Miren, este con este. Esto se puede simplificar con todos estos. Ese es el objetivo, ¿sí? Ahora, como les digo, es matemática. Si ustedes quieren hacerlo por otro lado y llegar a la misma ecuación, adelante. Pero yo les aconsejo eso, ¿sí? Entonces, si yo realizo, esto es para todos los ejercicios en particular, estoy realizando esto como un resumen de la anterior clase, ¿sí? Entonces, si yo me fijo todos los valores que yo voy a tener después de simplificar, va a ser esto. Vamos a ver. Lo que yo tengo es rendimiento. El problema me da rendimiento, no me da. Pero siempre lo que me da son las constantes de reparto. Estas dos Kp's las tengo, ¿no? Bueno, es una, ¿no? Pero este valor ya lo tengo. La constante de disociación ácido-base también lo tengo. Ahora, ¿me da el pH el problema? Me da el pH. Entonces, esta concentración de protones mediante el pH también lo puedo hallar. ¿Me da los volúmenes orgánicos? Me da. Esto que les he explicado al principio, ¿no ve? De con cuánto tengo que extraer. Si con 125 o 250. Ya lo tengo. Ese es importante que se recuerde. Lo tengo también. ¿Me da el volumen acuoso? Me da. Me da el volumen acuoso también el problema. Entonces, todo es dato. Si se fijan, todo es dato. Lo que puedo hallar, ¿qué es? El rendimiento.
Esto es lo que no tengo. Entonces, haremos eso. Entonces, según a eso, vamos a analizar qué es lo que yo puedo hacer. ¿Ya? Vamos a ver. Si yo, bueno, reemplazo todos los valores como les había dicho, eh, voy a hallar un rendimiento. ¿Cuánto es ese rendimiento? A ver, si ustedes calculan, debería darles 70,42% de rendimiento. Entonces, eso quiere decir que si mal no recuerdo, teníamos 8 gramos al comienzo. eh, el 70% casi de esos 8 gramos se ha podido extraer. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Lo que me pide el problema es hallar el pH en la fase acuosa después de la segunda extracción. Lo que yo voy a necesitar es simplemente utilizar esta ecuación, porque si se fijan en esta ecuación, en ningún momento he utilizado la masa inicial que tenía. Es decir, esta extracción, este rendimiento lo pueden utilizar para la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, para la extracción que ustedes quieran, ¿sí? Lo único que siempre va a variar, ¿qué va a ser? El pH, ¿ok? El pH que nos da inicialmente el problema va a cambiar con la primera extracción, ¿sí? Porque obviamente estamos extrayendo el ácido fórmico. Entonces el pH va a cambiar. No cambiará mucho, pero cambiará. Entonces, lo que tenemos que hacer para la segunda extracción, como ya tenemos el rendimiento, es hallar el pH de nuestra primera extracción, ¿sí? ¿Cómo vamos a hallar el pH de nuestra primera extracción? ¿Quién tiene una idea? ¿Cómo podríamos hallar el pH de nuestra primera extracción? De hecho, les doy una mejor idea. Si ustedes leen este problema así a secas, dicen, ¿no ve? Escriba todas las reacciones que se producen. La constante de disociación del ácido fórmico en el agua tiene un valor de pKb igual a 3,8. Y luego dice, se tiene una solución conteniendo 8 gramos de ácido fórmico en 600 ml de agua. Con todo lo que les acabo de decir, ¿ustedes creen que pueden hallar el pH cuando no se ha realizado ninguna extracción? ¿Ustedes creen que se puede? Sí, creo Sí, que. se puede. Se puede, ¿no? Se puede, porque tenemos la masa y tenemos su volumen. Entonces, la masa lo podemos volver en moles y con eso podríamos hallar una concentración molar. Entonces, de este ácido débil podríamos hallar su pH. ¿No ven? Entonces, si ustedes vuelven a analizar, yo tengo ahorita el rendimiento. ¿No ven? Entonces, es lo mismo, pues chicos. Lo único que tienen que hacer es aplicar ese rendimiento, determinar mediante este rendimiento cuánto se está quedando de masa de ácido fórmico después de la primera extracción y con esa cantidad en gramos de lo que se queda, ¿no ve? Igual con el mismo volumen de la solución acuosa que nos da, porque eso no va a cambiar, se va a mantener constante, ¿no ve? No se pierde el agua. Entonces, con esos dos datos, hacen un equilibrio iónico y pueden hallar el pH después de la primera extracción. Si no me están entendiendo, vamos a hacer, ¿sí? Entonces, lo que yo tenía un inicio es 8 gramos, ¿no ven? Eso es lo que yo tenía un inicio. Si yo lo multiplico por el rendimiento en tanto por uno, voy a hallar este valor. Entonces, lo que yo he extraído de ácido fórmico es 5,63 gramos, ¿ya? Lo que se va a quedar en el agua, ¿cuánto es? La resta, esto que está en amarillo. Esa resta es lo que se va a mantener en el volumen acuoso, que ¿cuánto era? 600 ml. Entonces, es lo único que teníamos que hacer, hallar esta concentración de ácido fórmico. Un cachito. Ya se va a acabar. Lo finalizaré esta sesión. Ya saben que no sé si se han dado de cuenta, mm, pero igual se las cuento. Em, Recién este semestre he estado pasando reactores docio y esa materia la da el doctor Carrasco, ¿sí? Y no, pues el doctor siempre ha sido súper cuidadoso. E incluso me contaron mis amigos que habían pasado con él en el modo presencial. ¿Se acuerdan, no ve? Ese semestre, el 1-2020, cuando llegó, em, desde esas veces inclusive a los que pasaban con él les hacía pasar con barbijo, cuando no había ni un caso de COVID acá en Bolivia.
Era muy precavido, muy, muy precavido el doctor. Y, y siempre a nosotros nos decía que nos cuidemos, que el virus está allá afuera, que hasta nos pasaba papers de estudios del COVID, ¿no? O sea, siempre, siempre bien cuidadoso el doctor. Y no, pues le sucedió la desgracia que, como les digo, yo estaba pasando clases, de la nada se perdió una semana y éramos de qué pasó así. Y nos empezó a escribir por Telegram, porque él pasa por Telegram las sesiones, o sea, los links, y nos dijo que él estaba atravesando por una situación difícil. Y nos imaginamos el COVID, ¿no? Y pasaron, no sé, creo que 2 semanas y salió un comunicado diciendo que había perdido a su papá, el doctor Carrasco. Y no siendo suficiente con eso, pasó más o menos otras 2 semanas o una semana más y salió otro comunicado diciendo que había fallecido la mamá del doctor Carrasco. O sea, en el lapso de un mes perdió a sus dos papás, el doctor. Entonces, es muy triste, chicos. Ponerse en ese papel es duro, bien duro. Y siento que muchos ya nos hemos acostumbrado, ¿no?, a la presencia del virus, pero eso no quiere decir que pasen por alto tantas cosas. Siento que eso de acostumbrarse es como que ya no me importa, ¿no, chicos? Es feo. Y, y pónganse en ese papel, pues. O sea, le ha pasado al doctor Carrasco. O sea, uff, muy, muy feo, chicos. Así que cuídense y cuiden a los suyos. Bueno, ahora sí creo que han entrado todos. Continuaremos. Entonces, les estaba diciendo que esta cantidad es la que habíamos extraído. Sí, hoy no, alguien más va a entrar. Esta es la masa que se va a quedar en la fase acuosa, la resta. ¿Sí? 8 menos 5,63. Eso es lo que se va a quedar en los 600 ml. Entonces, mediante esa división y obviamente volviendo mediante el peso molecular que tenemos aquí del ácido fórmico a moles, esta concentración va a ser molar. Siempre cuando nosotros hallábamos pHs, yo les había dicho, ¿no ve? Hallamos concentraciones molares, ¿sí? Porque pues la normal no nos sirve. La molar es la que se utiliza. Entonces vamos a realizar el equilibrio iónico. Esto es un equilibrio iónico para los que todavía no saben. Esto, ¿sí? Esto es. En la que a un comienzo tenemos una concentración de 0,08574 molar y no tenemos nada de protones ni de formiatos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues nosotros vamos a hacer reaccionar una cantidad de X de lo que tenemos inicialmente, formando una cantidad de X de protones y de formiatos, ¿verdad? Entonces, en el equilibrio, ¿qué es lo que vamos a tener? Esto es lo que está en el equilibrio, ¿sí? Vamos a tener una concentración de formiato de 0,08574 menos X, una concentración de protones de X y una concentración de formiatos de X. Entonces, tenemos todo de dato, ¿eh? Porque como les había dicho, la constante de disociación ácido-base va a ser igual a los productos entre los reactivos. ¿Cuáles son mis productos? El formiato y los protones. Entre el reactivo, ¿cuál es el reactivo? El reactivo es el ácido fórmico. Entonces, voy a reemplazar todos estos valores en función de las expresiones de equilibrio, o sea, esto, y vamos a ver qué es lo que obtenemos. Bueno, esto es primer parcial, ¿no? Para recordar un poquito. Tenemos esta expresión, ¿sí? Ya si ustedes quieren simplificar esta X, háganlo. Hay una forma para corroborar si está bien o no. No veía la ecuación de Brewster y Lorentz, no recuerdo, si mal no recuerdo. Pero si no se quieren complicar, háganlo directo a esta ecuación, ¿sí? Entonces sería este el valor de esa ecuación cuadrática, sale esta concentración. Bueno, X sale. Y pues sabemos que X, según este equilibrio iónico, es igual a la concentración de protones.
Entonces, si ustedes sacan el pH, o sea, el menos logaritmo de esta concentración, lo que van a hallar es el pH después de la primera extracción, ¿sí? Pero, ¿qué nos pide el problema? El problema nos pide, un cachito. El problema nos... Ay, rayos. El problema, otra vez, ahora sí. El problema lo que nos pide, dice, ¿qué pH tiene la capa acuosa después de la segunda extracción? Ajá, entonces esto todavía no nos sirve, pero sí nos va a servir para la ecuación del rendimiento, porque fíjense, ya les había dicho, esta ecuación que hemos llegado a deducir, esta de acá, nos va a servir para la primera extracción, para la segunda extracción, para la tercera, para la cuarta, para la quinta. Lo único que va a variar es la concentración de protones, porque estamos hablando del ácido fórmico, de este compañero. Entonces, este compañero lo que tiene es una cantidad de protones en sí que lleva, que hacen que su naturaleza de la solución sea ácida. Si le estamos quitando, obviamente estamos alterando el equilibrio, el pH. Entonces, eso es lo único que va a variar. Entonces, aplicaremos nuevamente el rendimiento, pero para una segunda extracción. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cambiando el valor de la concentración que nos daba en el problema por el valor del pH que acabamos de hallar. ¿Sí? El volumen acuoso es el mismo, la constante de reparto es el mismo, la constante de disociación ácido-base es la misma, y el volumen orgánico, ya les he explicado el porqué, es de 250. ¿Sí? Listo. Vamos allá. Entonces, ¿ven? Lo único que va a variar para este segundo rendimiento va a ser este valor de concentración. ¿Sí? Reemplazando valores, tenemos esta expresión de acá, ¿ya? En lo que, pues, aquí esto nomás ha cambiado, ¿sí? Recuerden que esa es la concentración de protones que acabamos de hallar, ¿sí? Listo. Entonces, es lo único que tenemos. Ahora, este segundo rendimiento, o sea, es el mismo análisis, ¿no ven? Con este segundo rendimiento, que supuestamente es del 70,54%, lo que vamos a poder hacer es hallar, bueno, aplicar este rendimiento a la masa que quedaba en la fase acuosa. ¿Cuál es esa masa que quedaba en la fase acuosa? Era este valor de 5,63 gramos. Si le restamos este valor multiplicado por el rendimiento, este, lo que vamos a tener es, pues, la cantidad de ácido acético que aún se queda, perdón, de ácido fórmico que aún se queda en la fase acuosa. Y igual que al anterior caso, vamos a volver a hallar un pH, ¿no ven? Bueno, realizando esta operación igual que hace rato, vamos a hallar que la concentración ha disminuido, ¿no ve? Obviamente. A un comienzo, ¿cuánto era? Ahorita en la segunda extracción, perdón, ¿dónde está? Aquí. La concentración después de la de la primera extracción de ácido fórmico era de 0,086, ¿no ven? Después, ¿cuánto viene a ser? 0,06. Entonces está reduciendo, tiene sentido, ¿eh? Está bien. Y realizamos el mismo, perdón, realizamos el mismo análisis, ¿ok? Este es un balance iónico, lo mismo que el anterior caso, cambiando la concentración, igual con X, digamos, y pues hallamos que el pH es de 2,52. Y esa va a ser la respuesta. Ese va a ser el pH después de la segunda extracción, ¿ok? Así todo será. Y eso es lo que normalmente les pide. Les pide rendimientos, les pide gráficas, les pide pHs óptimos, que ya habíamos hecho, les pide pHs medios. Entonces, a veces les pide pHs normales después de cuántas extracciones. Entonces, todo eso ya sabe, ¿sí? Esto nomás es aplicar. No sé si tienen una pregunta respecto a este segundo ejercicio, chicos. ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que no. Entonces, pues con esto oficialmente hemos acabado extracción. Ya, realmente no hay otra variación de ejercicios como en este caso. Y ya, chicos, esto es extracción. Y pues si entra extracción, o sea, es que yo creo que sí va a entrar este semestre extracción y diagramas logarítmicos.
porque le ha metido mucho énfasis el INGE. Sería raro que no entre. Así que practiquen. Tampoco es difícil si se dan de cuenta, ¿no? No es tan difícil. Ya. Haremos un ejercicio que ha entrado, que no tiene que ver con extracción. Y este sí, les voy a echar una pregunta que les va a pescar. O sea, también va a ser por una práctica ahorita. ¿Cómo se llamaba? Bueno, una chica hasta ahorita tiene una práctica ganada hoy. Esta va a ser por otra. Es esto. Vamos a resolver este, ¿sí? Ya. Dice, una muestra de 0,3284 gramos de latón que contiene plomo, zinc, cobre y estaño se disolvió en ácido nítrico. El precipitado de, ¿cómo sería esto? Óxido estánico, tetrahidratado, se filtró y lavó. El filtrado y las aguas de lavado se diluyeron a 500 ml. La titulación del plomo, zinc y cobre en una alícuota de 10 ml de esta solución previamente amortiguada necesitó de 37,56 ml de EDTA 0,025 molar. El cobre presente en una alícuota de 25 ml se enmascaró con tiosulfato. Luego, el plomo y el zinc se titularon con 27,67 ml de solución de EDTA. Se utilizó ion cianuro para enmascarar el cobre y el zinc en una alícuota de 100 ml, necesitándose en esta titulación 10,80 ml de una disolución de EDTA. Determina el porcentaje en masa de los cuatro metales que componen el latón. Entonces, lo único lo único que cambiaba de este ejercicio en su examen final del INGE era la pregunta. Porque si mal no recuerdo, lo que les preguntaba el INGE era determinar la masa de estaño. Eso les pedía. La masa de estaño les pedía. Una masa de los... Bueno, pero, o sea, al final los porcentajes vas a hallar cuando tengas las masas de todos los componentes. A ver, leyendo solamente el enunciado, y esto va por una práctica. En serio, va por una práctica. No, no por una práctica, quizás por el 100% de su nota, quizás esta pregunta. Es que es muy buena. Y ya les había dicho también, o sea, los que existen normalmente, esto también ya les había explicado en alguna ocasión, les he dicho, nunca se olviden, les va a servir para Cuanti también, les había dicho. Pero, a ver, por si acaso, ¿no? Ya por una práctica, ¿no? Porque si también si es por el 100% no va a ser mucho. A ver, lean el enunciado bien, bien, bien. Leanlo, ¿sí? Si quieren, tomen screenshot. Les voy a dar su tiempito para pensar. A ver, ¿con qué cargas estarán el plomo, el zinc, el cobre y el estaño? Eso quisiera preguntarles. Porque bueno, el zinc ya solamente tiene una carga, ¿no? Ya. Y el plomo, el cobre y el estaño, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo sabemos con qué cargas van a trabajar? ¿O es que estarán en estado metálico? Y si están en estado metálico, ¿qué podríamos hacer para eso? O sea, ¿cómo harían? A ver, esa es mi pregunta, chicos. ¿Alguien? Lean, a ver, un ratito. Les voy a dar un tiempito para pensar. Vayan levantando la mano. Sí, ahorita voy a volver. Un ratito. Voy a desactivar mi audio, pero piensen, a ver. Esto ya les he explicado como les digo, pero quiero que me respondan. El plomo, el cobre y el estaño, ¿con qué estado de oxidación va a trabajar en este problema? Ahorita voy a volver. Vayan levantando la mano. No les voy a contestar. Solo levanten la mano. Y si no, pues les voy a explicar más ratito.
Ok, volví. Y nadie se anima, solo Diana, como siempre. A ver, Diana, Sí, yo no tengo una razón específica, pero sí creo que están en estado metálico. bueno, sí, ¿no? Sí, ¿no? Están en estado metálico. Ya. ¿Alguna otra persona? ¿Alguna otra opinión? Porque como les digo, esto ha entrado en su examen final del 1-2020. Y como yo les dije, yo no había avanzado este tipo de ejercicios porque es como que titulaciones con EDTA es como que, ¿qué tema? Pues, si en titulaciones ha sido base o si en complejos, ¿no ve? Igual como les había dicho, esto ya lo sabía, ya lo había avanzado en una clase, pero ya. Nadie, chicos, en serio, nadie. Una pequeña idea siquiera. Está en el enunciado, está la respuesta, eso les puedo decir. Tienen que leer bien. Les dice ahí, les está gritando en mayúsculas la respuesta. Ya, chicos, les voy a explicar. No perdemos más tiempo. No se sabe. Esa es la respuesta. No se sabe qué estados de oxidación van a adquirir esos compuestos. Quizás ustedes sí son observativos y el que no se ha animado, porque yo sé que se ha debido dar cuenta alguien, pero no lo he querido decir. Aquí tenemos un compuesto, ¿no? Ahí el estaño, ¿con cuánto está trabajando? Está trabajando con 4 más, ¿eh? Sí, está trabajando con 4 más. De ahí podrían sacar, digamos, el estado de oxidación del estaño. Si alguien me respondía eso, simplemente por haber leído bien el enunciado, ya le daba la práctica, aunque solamente me diga del estaño. Pero realmente, entonces, ¿qué sucedería? Porque como les decía, el zinc tiene su propio estado de oxidación, solamente es uno. En cambio, el plomo y el cobre no sabemos, ¿no ven? Entonces, ¿cómo podrían haber resuelto este problema? La respuesta, hay dos respuestas, ¿no? La primera parte de la respuesta es que no sabemos, pues, los estados de oxidación. ¿Son necesarios saberlas? No. ¿Por qué no? Ya les había explicado. Cuando ustedes utilicen titulaciones de EDTA, ¿por qué el EDTA se utiliza? O sea, ¿por qué? ¿Por qué el EDTA? O sea, la respuesta es el EDTA, chicos. O sea, el EDTA es un ligando, ¿no ven? Se agarra de iones metálicos centrales. Si se acuerdan de los ejercicios que hemos hecho en complejos, el EDTA con el ion metálico, sea aluminio, no sé, no me acuerdo otro, sea cobre, sea con estado de oxidación cobre 1+1, o sea con cobre +2, con el que sea, el EDTA siempre reaccionaba equimolarmente de 1 a 1. Por más de que ese cobre lleve estados de oxidación 1 o 2, el EDTA lo va a atacar de manera equimolar, es decir, un EDTA le va a agarrar a un cobre, sin importar que este cobre sea +1 o +2. Es decir, en este enunciado no era importante saber los estados de oxidación de esos metales, ¿sí? No era importante. Porque obviamente, pues en el latón están en estado metálico, pero ustedes cuando empiezan a leer, dice, se disolvió en ácido nítrico. Ah, eso quiere decir que estos elementos, estos átomos, ya van a adquirir una carga, menos el estaño. Si se fijan, lo que sucede con el estaño es que reacciona. Y prácticamente de estos 0,3284 gramos que teníamos a un comienzo, todo el estaño se quita. ¿Cuánto es? No sabemos. Pero es importante entender que esta parte, esta condición que me dice, el precipitado de em, dióxido de estaño tetrahidratado se filtró y filtrado y las aguas de lavado se diluyeron a 500 ml. Esa parte me dice que se está eliminando el estaño de esa muestra. ¿Sí? Se está eliminando el estaño de esa muestra. Y lo que tendríamos como solución sería plomo, zinc y cobre. Esos 3 iones tenemos en solución. ¿En qué solución? En 500 ml. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice luego el problema? Me dice, la titulación del plomo, zinc y cobre en una alícuota de 10 ml de una solución previamente amortiguada, esa parte de previamente amortiguada ya no me interesa. Pero lo que te está diciendo
es que plomo, zinc y cobre se han titulado con EDTA, ¿sí? Entonces, el EDTA ha reaccionado, no sabemos cómo, porque ni siquiera nos dice si ha utilizado este colorante o, bueno, este indicador, nada, pero nos está diciendo que se está titulando. De alguna forma, la concentración, o bueno, los equivalentes gramos de todos estos tres átomos, plomo, zinc y cobre, en 10 ml de alícuota, se han logrado titular con 37,56 ml de EDTA de esa concentración. Esa es una condición. Otra condición me está dando luego. Me dice, el cobre presente en una alícuota de 25 ml. Entonces, primero, de estos 500 ml se han tomado, ¿cuánto? Dice 10. Ya. Se ha titulado todo con 37,56 ml. Después, se toman de esos 500 ml otros 25 ml. ¿Sí? Pero ya en esta condición me dice que se enmascaró con tiosulfato. ¿A quién? Al cobre. Cuando te dicen enmascarado, quiere decir que al cobre lo está volviendo inerte. El cobre no va a reaccionar, ¿sí? Lo que está sucediendo, por ejemplo, con los 10 ml es que hay una reacción del plomo y el EDTA, del zinc y el EDTA y el cobre con el EDTA, es decir, los tres iones están reaccionando con el EDTA. En esta segunda condición, cuando me dice que están enmascarando al cobre, entonces, ¿qué es lo que queda? El plomo y el zinc. Es por eso que en esta alícuota de 25 ml, lo que reacciona con el EDTA, con esos 27,67 ml, son el plomo y el zinc. Ahora, me da otra condición. Me dice, se utilizó ion cianuro para enmascarar el cobre y el zinc. ¿Ven? Entonces, en este caso, el cianuro lo vuelve inerte al cobre y al zinc. Entonces, en estos últimos 100 ml de alícuota que nos dice el problema, que necesitan 10,80 ml de EDTA, solamente se ha titulado ¿a quién? Al plomo. Hay una tercera condición. Entonces, solamente es darse de cuenta de eso, ¿sí? Son tres condiciones, tres ecuaciones que me dan que solo había que interpretar. O sea, eso les he dicho, desde para cuánto más, chicos. El EDTA siempre reacciona equivalentemente, de 1 a 1, ¿sí? Es decir, un mol de EDTA va a agarrar a un mol de plomo. Un mol de EDTA va a agarrar a un mol de zinc. Un mol de EDTA va a agarrar a un mol de cobre. Ya sin más vuelta, y si no me han entendido, espero que con las ecuaciones me entiendan, vamos a la solución. Vamos a plantear primero la ecuación en la que pues tenemos la masa total. ¿Qué tenemos en la de masa total? Tenemos la masa del plomo, más la masa del zinc, más la masa del cobre, más la masa del estaño. Todo eso es la masa total que tenemos del latón, 0,3284 gramos. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Dice que vamos a adicionar ácido nítrico. Cuando nosotros adicionamos ácido nítrico, lo que va a pasar es que, como se había explicado, el estaño se va a eliminar. Entonces, la muestra que vamos a diluir en cuánto dice, en 500 ml, solamente va a ser de plomo, zinc y cobre. El estaño ya no, ya ha desaparecido el estaño. De esos 500 ml en los que se encuentran estos tres cationes, en 500 ml dicen, ¿no ve? De esos 500 ml vamos a tomar primero 10 ml de alícuota. Esos 10 ml de alícuota lo vamos a tratar. ¿Con qué? Con EDTA. Y esta es la condición de titulación para cuando ustedes tengan EDTA. Los equivalentes gramos de EDTA van a ser igual a los equivalentes gramos de los cationes. ¿Sí? O sea, ¿se recuerdan, no ve? De ácido base, equivalentes gramos de oxidrilos era igual a equivalentes gramos de protones, ¿no ven? Eso era. Eso es para ácido base. Para cuando ustedes tengan esta titulación de complejos, el EDTA se utiliza por eso, porque es necesario. Además, es bien bonito porque, a ver, les voy a dar este ejemplo, ¿sí? Porque normalmente nosotros nos dejamos llevar por las cargas, ¿no? Pero les voy a dar este ejemplo. Esto lo voy a borrar, cachito. Ya. El aluminio, ¿se acuerdan? Siempre les había dicho, el aluminio 3 más EDTA. Esto es de complejo, ¿sí? ¿Qué me van a dar? Me va a dar aluminio, ¿cómo sería? Edetato de aluminio.
Recuérdense que este es un complejo ya y es estable, ¿ok? Entonces, no es como en otros casos que, por ejemplo, tendríamos que multiplicar aquí un 4 y aquí un 3 para que sea neutro. No, aquí no importa si es neutro o no. La cuestión es que van a reaccionar de uno a uno. Es por eso que es la condición de titulación del EDTA, esta, que un equivalente gramo, es como decir, más o menos, es mejor expresarlo así. Moles de EDTA va a ser igual a moles de cationes, ¿sí? Es decir, si por ejemplo entre los tres iones me hacen, o sea, el plomo, el zinc y el cobre me hacen 5 moles totales, para poderlos titular, yo voy a necesitar adicionar 5 moles de teatro. ¿Sí? Eso nomás es, chicos. Espero me estén entendiendo, porque les va a servir también este análisis para cuanti. Bueno, no sé cuánto, pero por lo menos en el regular sí sirve. Entonces, si nosotros lo colocamos estos equivalentes gramos en función de volúmenes y concentraciones, vamos a obtener esta ecuación, en donde tenemos la concentración de DTA por el volumen de DTA va a ser igual a ¿qué? A la concentración de los cationes por el volumen de los cationes. Siempre recordando que no tenemos solamente un catión. Por ejemplo, en este primer caso de 10 ml no hemos enmascarado nada. Por tanto, vamos a tener a las tres especies. ¿Cuáles eran esas tres especies? El plomo, el zinc y el cobre. Ahora, estas concentraciones que yo tengo aquí, a diferencia de ácido base que siempre les he dicho que utilicen la concentración normal, aquí de cara utilicen la concentración molar, ¿sí? Entonces estos volúmenes también que estén en las mismas unidades, ml, reemplazamos datos y vamos a obtener esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación que está en verde, perdón, un cachito, está entrando. Uy, qué tarde. Bueno, em, esta ecuación en verde, ya tengo una ecuación ahí, ¿no? Tengo una ecuación con tres incógnitas. ¿Qué incógnitas? La concentración de plomo, la concentración de zinc y la concentración de cobre. Porque en todas estas alícuotas que estoy tomando, en los 500 ml que tenía inicialmente, en estos 10 ml, ¿las concentraciones cambiarán? No, nunca cambian las concentraciones. No cambian, ¿sí? Lo que puede cambiar es la masa, el volumen, pero las concentraciones no. Ahora, cuando nosotros tomamos una alícuota de 25 ml, vamos a enmascarar al cobre. Realizamos la misma condición, pero a diferencia del anterior ejercicio, si se fijan, bueno, perdón, de la anterior ecuación, voy a eliminar la concentración de cobre, porque el cobre está enmascarado. Sí, no va a reaccionar con el EDTA porque está enmascarado. Y reemplazo las mismas ecuaciones. Obviamente la concentración del EDTA no va a cambiar. Y tengo pues esta segunda ecuación. Ya tengo dos ecuaciones con tres incógnitas, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver nuevamente con la alícuota de 100 ml, ¿sí? Y pues dice que el cobre y el zinc están enmascarados. Realizando la misma operación, como el cobre y el zinc están enmascarados, el único que está activo y el único que va a poder reaccionar con el EDTA es el plomo. Entonces ahí ya tengo una tercera ecuación si la quieren ver, y por tanto voy a tener tres ecuaciones con tres incógnitas. Y ya, eso nomás era. Ustedes una vez que hayan las concentraciones despejando, bueno, ese 3x3 pueden resolver, van a hallar las concentraciones del plomo, del zinc y del cobre. Pero estas concentraciones de la muestra inicial, ¿en cuánto estaban? En 500 ml, ¿sí? En estos 500 ml están. En esos 500 ml van a ser las mismas concentraciones. Por tanto, con este volumen y las concentraciones que acabo de hallar de los tres cationes, voy a poder hallar por fin qué cosa, las masas. ¿No ven? Aquí está. Aquí está. ¿Ven? En 500 ml de solución y lo llevo a litros. Mediante la concentración que acabo de hallar del plomo, que es esta, voy a hallar los moles de plomo. Pero a mí lo que me interesa es masa, entonces voy a utilizar el peso molecular o atómico, perdón, en este caso, para poder hallar la masa de plomo. Lo mismo hago con el zinc, lo mismo hago con el cobre. Ya tengo la masa del plomo, la masa del zinc y la masa del cobre. ¿Qué me faltaría? La masa del estaño, porque me pide el porcentaje de todos los compuestos, ¿no? Entonces, ¿qué voy a utilizar? Pues la masa total, no me queda de otra. Entonces,
De lo que quede de estos 0,3284, restando estos tres valores del plomo, del zinc y del cobre, voy a poder hallar obviamente la masa del estaño. Nada más. Y eso sería todo. Y pues, como les había dicho, el anterior semestre les ha pedido hallar, por ejemplo, bueno, ese examen final, ¿no? El anterior, bueno, hace 2 semestres, les pedí hallar la masa del estaño. Esa sería la respuesta, pero en este caso nos pedía los porcentajes de masa en el latón. Y vendrían a ser estos. Prácticamente serían las masas parciales de cada compuesto dividido entre la masa total. ¿Sí? Si suman ustedes los porcentajes, seguramente les va a dar 100%. O bueno, 99%, 98, no, 98 sería muy. De 99,5 para arriba de seguro les dará. Tendría que ser 100 más o menos. Y eso es todo. Eso nomás era este problema que es rarito, pero lo único importante de este problema es entender esto. Sí, que, o sea, esto de los equivalentes gramos significa que un mol de EDTA va a reaccionar con un mol del cation, por ejemplo, qué sé yo, plomo va a reaccionar. O va a reaccionar con un mol de zinc o con un mol de cobre, pero siempre va a hacer esa relación, ¿sí? Eso, chicos. Por eso no era importante la carga, ¿sí? No era importante por eso la carga. No sé si tienen una pregunta respecto a este ejercicio. Bueno, eso creo que no tienen preguntas, pero esto había entrado ya en el examen final. Mm, entonces, eso sería todo, chicos, por hoy día. Sí, como les digo, no pensé que iba a haber una semana más de clases porque prácticamente conmigo ya hemos acabado extracciones. Voy a buscar ejercicios bien feitos para hacerles la siguiente semana. Y bueno, la siguiente sí o sí ya acabaríamos, ¿no? Porque ya les he pasado inclusive el cronograma. Por hoy vamos a llegar hasta aquí nomás, chicos. Sí, siempre hemos pasado 2 horas, pero en esta ocasión vamos a pasar solamente 1 hora y 15 minutos, ¿ya? Em, Eso, chicos. Nos vemos la siguiente clase. Y si tienen preguntas mientras están haciendo su práctica o si tienen dudas del Inge, me dicen nomás por WhatsApp, ¿sí? O si quieren al grupo. Listo, chicos. Cuídense. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Oxy. No, de qué. Ujú. ¿Ah, sí? Perdón, una pregunta. ¿Nos Ujú. puede pasar el PDF o sacamos screens? No sé, ¿alguien está grabando? ¿Alguien me va a pasar el video, chicos? ¿Alguien? Por si acasito. Ujú. El que sea. Mm, 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 Creo que no. Entonces, lo voy a subir yo este PDF al grupo del Inge. ¿Ya? Gracias, Y muchas gracias, Oxy. sí, lo voy a subir el PDF porque parece que no han grabado, entonces con eso se van a guiar los que no han podido asistir. Eso, chicos. Ah, sí, sí, Gracias. una cosita a sus cuates que no entregan prácticas, díganles por si acaso, ¿no? Por ahí sí está considerando harto de mí, el Inge, no saben, pues. Además, yo siempre en las prácticas coloco exámenes pasados, así que ya bueno, ellos verán, pero como que muy pocos presentan prácticas. Listo. Nos vemos la siguiente semana, chicos. Cuídense. Lo voy a subir el PDF, no se preocupen al Classroom, este PDF lo voy a subir. Chao, chicos, cuídense. Chao, Oxy, Hola, gracias. Roxy. Chau, chau.